¿Cómo les ha ido? ¿Bien? Sí. Pues gracias a Dios el poder estar aquí. Ya estamos casi entrando en las vacaciones, ya algunos seguramente ya empezaron a preparar maletas, unos tal vez con el cambio de horario pues todavía están durmiendo, otros pues a lo mejor tienen alguna circunstancia difícil por la cual hoy no pudieron venir, ¿verdad? Enfermedad, trabajo, muchas razones, pero quienes sí estamos aquí pues es por gracia. Y la gracia, recuerden que es ese don inmerecido que recibimos de Dios. A veces, hermanos, somos un poquito inconscientes y no valoramos el estar sentados un domingo aquí. De hecho, a veces nuestra carne lucha, ¿verdad? Porque mis motivos por los cuales yo estoy aquí a veces son egoístas, son incorrectos. A veces los motivos son pues, para cumplir. A veces los motivos son para venir a ver qué me puedo yo llevar de aquí. ¿Qué tiene Dios para mí? Venir en ese refugio que mi alma necesita para estar bien. Y no es malo hasta cierto punto eso, ¿verdad? Pero cuando nosotros vamos entendiendo que la vida cristiana no se trata de nosotros, sino se trata de Dios, entonces el domingo es un día especial para nosotros. Porque si bien es cierto que venimos a escuchar la palabra de Dios, el propósito de escuchar su palabra es adorarlo, glorificarlo, que el conocimiento que adquirimos de su persona, de sus atributos, de su plan de salvación, de su voluntad, hace que nuestro corazón arda de adoración. Y entonces nos olvidamos de nosotros mismos, porque Él conoce nuestras peticiones, conoce nuestras batallas, nuestras luchas, conoce todo lo que necesitamos. Y a veces se nos olvida eso, que Él es omnisciente, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que cada domingo que podamos estar aquí, debemos seguir el propósito de que el centro de estar reunidos como iglesia es Dios. Es Dios y es adorarlo, alabarlo, de muchas maneras en que lo hacemos como iglesia. Ya oramos, leímos su palabra juntos como iglesia y ahora es este momento pues de escuchar su palabra y quiero que me acompañe a Génesis. Génesis es el primer libro de la Biblia y pues habla de los orígenes. Vamos a estudiar esta mañana los versículos del capítulo 1, Génesis 1, versículos 14 al 19. Y tal vez usted se preguntará, bueno, ¿por qué no empezamos, verdad? Yo lo que quiero es que, si recuerdan, en los meses previos a la Navidad, estuvimos maravillándonos con algunos pasajes de Génesis. Y bueno, el propósito es que usted empiece a antojarse de leer este libro. Es sumamente fundamental leer Génesis. Y si bien es cierto que se manda a leer en los discipulados Juan, Primera de Juan, algunos otros los evangelios, ya cada discipulador como que encuentra esa parte. Para los teólogos, cuando encuentran una iglesia fuerte en cuanto a doctrina, se les indica que sería importantísimo que pudieran leer Génesis, porque Génesis es el comienzo de todo. Y ahorita nos vamos a dar cuenta del por qué. Entonces, nos saltamos 13 versículos porque el deseo de mi corazón es que usted se maraville con estos 5 versículos que vamos a estudiar esta mañana, que le den a usted hambre de poder empezar a leer Génesis. Y que si Dios nos da la gracia, el pastor nos lo permite, podamos en poco tiempo estudiar juntos como iglesia este maravilloso libro. Entonces vamos a darle lectura a los versículos 14 al 19, después hacemos una oración y comenzamos a explicarlos y a aplicarlos en nuestra vida. Génesis 1, versículos 14 al 19.
Acompáñenme con sus ojos ahí en su dispositivo, en su Biblia, y dice la santa palabra de Dios. Versículo 14. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas, y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Vamos a orar. Bendito Dios, te damos muchas gracias. Gracias por la bendición y el don de la vista, porque podemos ser bendecidos al leer tu palabra, al alimentar nuestro espíritu con cada palabra, cada coma, cada tilde, Señor. Estando cada día más seguros que tu palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos, y que hoy va a cumplir su propósito de penetrar a lo más profundo de nuestro corazón y llegar hasta los tuétanos si es necesario. El propósito, Señor, que nos muestres sin nuestro pecado, pero que nos muestres tu gloria. ¿Quién eres tú, Señor? Queremos conocerte cada vez más a ti. Dejar de conocer de ti y empezar a conocerte a ti, Señor. Y qué mejor comienzo que con este hermoso libro, Padre. Permítanos a través de estos versículos ver la majestad de tu gloria. Ayuda a nuestro entendimiento, Señor, a ir más allá de las letras, sino que tu Espíritu nos ayude a entender claramente, y al ir entendiendo, nuestros ojos espirituales se vayan abriendo y maravillando de quién eres tú, Señor. Te pedimos juntos todo esto, Señor, como iglesia, pidiéndote que ayudes a nuestra carne en cualquier tipo de distracción que quiera arrebatar, Señor, la manifestación de tu gloria en cada versículo que vamos a estudiar esta mañana. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, entonces les decía yo que Génesis es el libro de los orígenes. ¿Por qué de los orígenes? Porque si usted lee Génesis 1:1, el primer versículo de la Biblia, el primer versículo de la revelación que nos deja Dios de sí mismo, dice: en el principio creó Dios, así dice la versión Reina Valera. Pero hay otra versión donde solamente se cambian las palabras, y es la que yo quiero utilizar esta mañana, de ese versículo en particular de Génesis 1:1, porque en otras versiones dice: en el principio Dios creó. Por eso es que el título de esta prédica, y si pudiéramos estudiar 13 versículos anteriores y hasta terminar el capítulo 1, le pondríamos ese título: en el principio Dios creó. Bereshit, Bara, Elohim. Son las primeras tres palabras en hebreo. Bereshit, en el principio. Elohim, recuerden qué significa Elohim. Es el nombre de Dios. Y ustedes recuerdan, ese nombre de Dios está en plural. Y eso es muy importante para otros estudios, que podríamos aprender muchas cosas, por ejemplo, de la Trinidad, ¿verdad? Pero no es el tiempo. Pero Elohim es un sustantivo propio, es el nombre de Dios que está en plural. Y Bara, el verbo en español creó, está en singular. Entonces es algo maravilloso que ahorita no vamos a estudiar, solo se los dejo ahí para que algún día lo podamos entender, de por qué hoy no podríamos decir yo fuimos, ¿verdad? Se oye medio raro, ¿no? Entonces parece que algo parecido pasa con Génesis 1:1. Pero antes de entrar, no es el momento de entrar a estudiar ese primer versículo, pero nos vamos a basar en él, hermanos, porque son 4 palabras. Ni siquiera vamos a utilizar hoy el verbo creó, sino en el principio Dios.
antes del principio de todo lo que está creado, Dios ya existía. Por eso es que la Biblia no pelea con demostrarle al hombre necio, al hombre incrédulo, al que tú conoces, tal vez tú eras así, al hombre que quiere que le demuestren la existencia de Dios. La Biblia, hermanos, no se preocupa en eso. La Biblia asume la existencia de Dios y eso nos lo enseña Génesis 1:1. En el principio, el Dios que ya existía, creó. Y eso es lo que nosotros tenemos que empezar a abrazar como una verdad que sostenga nuestra fe. Aunque hay muchos versículos y pasajes donde podemos explicarle a alguien que, pues por necedad, niega la existencia de Dios, podríamos comenzar con Génesis 1:1. En el principio Dios, que ya existía, creó. Y ahí empieza la creación de un Dios autoexistente, que ya existía antes de cualquier cosa. Y en este maravilloso libro, hermanos, encontramos, se llama Orígenes porque encontramos nuestro propósito en la vida, el origen del propósito de nuestra vida. Escuche esto, el origen de nuestra salvación, porque todo comienza con Dios. En el principio Dios. Hay dos peligros que se tienen cuando se estudia Génesis. El primero es que son pasajes que estamos muy familiarizados con ellos. Desde la escuela bíblica, si sus hijos empezaron desde pequeñitos en la escuela dominical, pues empiezan las historias, ¿verdad? Con gráficos y caricaturas y películas de los días de la creación. Pero también para los cristianos ya de tiempo es algo con lo cual estamos familiarizados. Pero ahí está el primer riesgo, hermanos. Y antes de que comencemos a estudiar nuestro pasaje, yo quiero pedirles que usted quite ese riesgo de su vida, que quite de su mente el volver a ver Génesis simple y sencillamente como una narración, como una historia de cuentitos de niños en donde se está estudiando, escuche esto, la soberanía y el poder del Dios creador que tenemos. Y eso es algo que el enemigo, que el diablo, el mundo quieren arrebatar de su mente y de la mía. Y bueno, pues podemos empezar a leer. En el principio creó Dios los cielos y la tierra y ya todo me lo sé. No, porque no es cierto, hermano, que si usted conoce a alguien, tiene empatía con alguien, usted va a tener más confianza en esa persona si la conoce cada vez más. Esto es, si tiene comunión, una relación, una amistad, y entonces empieza a haber un diálogo entre ambos, pero lo que le da confianza a usted conoce más de la persona cuando la persona le empieza a contar dónde nació, quiénes son sus padres, cómo fue su niñez. O sea, se remonta a los orígenes de su vida y así usted conoce más a una persona. Lo mismo pasa con Dios. Y a veces por eso el peligro de leer Génesis, estudiar Génesis como una historia narrativa. Que bueno, hay otro peligro de estudiar Génesis. Entonces el primero, hermano, ahí que está sentado, sentada, váyale pidiendo a Dios en este momento que quite de usted la idea de escuchar lo que vamos a leer o lo que ya leímos como algo que usted a lo mejor al leerlo ahorita conmigo ni siquiera lo entendió. Pero que Dios nos ayude por su Espíritu a ver al Dios que está detrás de lo que acabamos de leer y que Él creó. Solo Dios y el Espíritu Santo lo pueden hacer. Pídaselo con todas sus ganas en este momento. El otro gran peligro, hermanos, es que veamos Génesis como el motivo de poder aprender algo para pelear con la gente. A ver, ¿qué aprendo hoy de nuevo? Porque usted se va a maravillar con lo que vamos a aprender. Pero un peligro es que usted salga de aquí queriendo, y ahora sí ya le voy a decir a mi compadre, a mi vecino, al compañero de trabajo que antes no sabía qué contestarle, ya llevo elementos. Es más, la voy a escuchar otra vez, porque cuántas cosas aprendimos hoy. No es el propósito tampoco. Si bien es cierto, hermanos, que
vamos a tener la oportunidad de tener más entendimiento con lo que leamos y estudiemos esta mañana. El propósito no es ser soberbios, no es tener un espíritu de, ay, ¿cuánto aprendí para que ahora sí le pueda refutar y decir a aquella persona que su idea evolucionista, por ejemplo, está totalmente equivocada? Sino que con un espíritu de mansedumbre yo pueda tener la humildad y la sabiduría para enseñar con amor, como Jesús enseñó a sus discípulos y como muchas veces nos ha enseñado a nosotros. Entonces, prepare su corazón con esas dos, a abstenerse de esos dos peligros, y ahora sí vamos a sumergirnos en estos versículos de nuestro pasaje. En palabras del pastor MacArthur, en su libro La batalla por el comienzo, que les recomiendo mucho, dice lo siguiente en la página 125, y le cito lo que dice el pastor MacArthur. Los científicos naturalistas, la ciencia, siempre han tenido gran dificultad para explicar, escuchen, ¿por qué? Porque es el contexto de nuestro pasaje que leímos. Siempre han tenido gran dificultad para explicar todas las estrellas y planetas que existen en el universo. ¿Cómo pudo evolucionar tanta materia en movimiento de la nada?, se preguntan ellos. ¿Cómo fueron esparcidas las estrellas a lo largo y ancho de una expansión tan gigantesca de espacio? ¿Por qué existe tanta diversidad en las estrellas? Ellos hasta hoy no han podido responder a estas preguntas. Fin de la cita. No solamente, hermanos, que lo vamos a estudiar algún día seguramente, el hablar del primer día de la creación. Ahorita estamos en el cuarto. Y al llegar al cuarto día, si para la ciencia ha sido difícil y ha llegado al final, la mayoría de los científicos sensatos han llegado a declarar que hay algo grande llamado Dios que creó todo, todavía es más difícil para ellos explicarse la creación de los cuerpos celestes, esto es, del universo entero. No pueden explicárselo. Pero Génesis nos da una respuesta sencilla, ¿se da cuenta? En el principio Dios. ¿Qué frase que a veces hemos pasado de largo, muy rápido, pero que si nos podemos poner a meditar, en el principio Dios creó. Ya creó en el día 1, en el día 2, en el día 3 y ahora llegamos al día 4, porque estamos ubicados en el día 4, cuando Él empieza a hacer y a crear el universo, o más bien los cuerpos celestes del universo que ya había creado en el día 1. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? Y también se lo dejo para que esta semana usted vaya a Génesis 1 y vea qué relación tiene el día 1 con el día 4, que es lo que vamos a estudiar. Le voy a dar un ejemplo de esto para que estemos en contexto, pero a usted le va a tocar investigar la relación que hay entre el día 2 de la creación y el día 6, día 5, perdón, y el día 3 con el día 6 de la creación. Tienen que ver. Fíjese lo que hizo Dios en el primer día. Acompáñame a Génesis 1, por favor. En el primer día, versículo 3 de Génesis 1, dice la Biblia, dice la palabra de Dios: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 4, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche. Y escuche lo que sigue a continuación, del versículo 5, y fue la tarde y la mañana un día. Entonces, en el primer día, lo que hace Dios es crear la luz, porque en el versículo 2 de Génesis, la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas, todo era oscuridad y caos. Pero en el día 1, Dios
crea la luz y separa la luz de las tinieblas. ¿Y por qué tiene que ver el día 1 con el día 4? Porque ahora en la expansión que dividió en el día 1, va a empezar a crear. Y también crea en el mar, crea en la tierra, crea cosas, pero en el día 4, que es lo que estamos estudiando esta mañana, ¿qué creen, hermanos? Empieza a crear el universo, los planetas, las estrellas, las galaxias, todo lo que para nuestros ojos es muy desconocido, ¿no es cierto? Pero Dios en el día 4 comienza a crearlo. Y entonces, a partir del día 4, Dios procede a una segunda fase de su creación. La primera fase de la creación, ya vimos en el día 1, separa la luz de las tinieblas. En el día 2 hace otra cosa que ya le dejé de tarea. En el día 3 hace otra cosa. Pero ahora empieza a relacionar y regresa al día 1 para hacer algo, tanto en la luz como en las tinieblas que Él separó. Y esto es el universo entero. Entonces hoy vamos a estudiar que Génesis capítulo 1, versículos 14 al 19, nos enseña 3 razones de la creación del universo que te ayudarán a ver su poder creador y glorificarlo. Y hoy es un buen día, hoy que celebramos la cena del Señor. Meditar en ese Dios creador. Preparar, hermanos, escuchen esto, nuestros corazones para lo que el mundo y nosotros también como cristianos conmemoramos en las siguientes semanas, que es la Semana Santa. Pero para comenzar los estudios que nuestros hermanos han preparado para ustedes, hermosos mensajes, los que no salen de vacaciones, los que no van a salir a ningún lado, vénganse y congréguense. Pero yo quise, y Dios puso en mi corazón, preparar el terreno de quién se va a hablar en estos días. Es ese Dios poderoso, creador. Y preparar esa tierra de todos nosotros para conmemorar, como pocos años lo hemos hecho, estas fechas que se vienen. Estemos donde estemos. Entonces vamos a estudiar 3 razones de la creación de Dios del universo que te van a ayudar a salir de aquí viendo su poder creador y glorificarlo. Pero escuchen, hermanos, viéndolo y entendiéndolo, porque lo conocemos poquito. Meditamos en ese poder creador muy poco. Si usted hoy Dios le da la gracia de poder entender un poco más ese poder creador, va a conocer un poco más al Dios Todopoderoso. Y si usted conoce un poco más a ese Dios Todopoderoso, escuche esto, muy importante, hermano, hermana. Ese Dios Todopoderoso que creó puede con cualquier problema que tú tengas, con cualquier circunstancia que te esté lastimando, doliendo, que te trae incertidumbre. Pero es a la luz de conocer a Dios que vamos a tener confianza en Él. ¿Se les antoja? Nada más a uno para sacar a los demás. ¿Cuáles son esas 3 razones que vamos a estudiar hoy? La primera razón que Dios tuvo para crear el universo, los cuerpos celestes, fue dividir el día de la noche, y lo vamos a ver en el versículo 14, en la primera parte del versículo 14. La segunda razón que Dios tuvo para crear los cuerpos celestes es que sirvieran de señales, y ahorita lo vamos a explicar en amplitud, en la segunda parte del versículo 14. Y la tercera razón que vamos a estudiar esta mañana es para alumbrar la tierra, versículos 15 al 19. Entonces vamos rápidamente a ver la primera razón que tuvo Dios, que la Biblia en Génesis nos enseña que tuvo Dios para crear los cuerpos celestes, crear todo su universo, y que nos van a llevar, hermanos, es el propósito del mensaje, que te lleven a ver su poder creador y a glorificarlo. Número 1, entonces, es distinguir el día de la noche. Vea conmigo lo que dice el versículo 14 en la primera parte. Dijo luego Dios: haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Hasta ahí.
Dijo luego Dios, otra vez. El énfasis que el hebreo le da a esta primera frase, hermanos, tiene que irse grabando en nuestras mentes y nuestro corazón. Porque vemos, y usted lo sabe, pero ahora vaya más a profundidad. Dios creó todo lo que existe a través del poder de su palabra. Él dijo y fue. Él habló y creó. ¿Se empieza a dar cuenta del poder del Dios que tenemos? Nosotros podemos, el hombre puede jactarse, escuche esto, de crear cosas, ¿no es cierto? Y es más, muchas veces nos maravillamos. Vemos una obra de arte y decimos, oye, qué creativo fue este autor. Vemos una obra en la calle de construcción, de arquitectura, y nos maravillamos, ¿no es cierto? Con eso que, escuche esto, entre comillas, aparentemente alguien creó. Y sí lo hizo, pero escuche, todas esas personas, y si usted ha creado algo, lo creó a partir de algo que Dios había creado antes. Y el poder de Dios se engrandece para haber sido el creador de todo, en que Él creó de la nada. Porque todos estos creadores de obras, de ciencia, de su celular, ¿no? Se ha maravillado con tanto celular que sean, pero todas esas creaciones son a través de cosas creadas por Dios. El maravilloso poder de Dios es que Él creó a partir de ¿qué, hermanos? De la nada. No había absolutamente nada en el universo, y a partir de eso Él dijo y fue hecho. Y dice Dios ahí en el versículo 14, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Dice el hebreo, continuó diciendo Dios, haya cuerpos luminosos en el firmamento del cielo para distinguir el día de la noche. Eso es lo que dice el hebreo. La primera frase nos indica que Dios sigue creando. Él está en un proceso de creación y el medio de la creación es su palabra. Y dice Dios, haya lumbreras. La palabra lumbreras en hebreo es la palabra hebrea meora. Y esta palabra significa cuerpo luminoso, o escuche esto, fuente de luz, o como bien lo dice el pastor Elvis Carballosa, lumbreras, es decir, Dios trajo a la existencia generadores o portadores de luz. Fin de la cita. ¿Qué eran estas lumbreras? Entonces eran generadores o portadores de luz. No existían, hermanos. ¿Usted ha escuchado las características de nuestra estrella, del Sol? No sé si se ha echado un clavado a los programas científicos que pudieran explicar lo maravilloso de las características del Sol que tenemos como estrella más cercana, lo gigante que es, lo imponente que es nuestro Sol, y diminuto ante las lumbreras que estaba creando Dios en Génesis. ¿Escuchó bien? Lo diminuto de nuestro Sol, de nuestra estrella, comparado a los millones, incontables millones de estrellas como esa y más características que en ese momento estaba creando Dios como generadores o portadores de energía. ¡Qué poder de Dios! Pero lo estaba haciendo en un lugar en específico, y el pasaje nos dice dónde los estaba poniendo. Dice, en la expansión de los cielos. Mejor traducido es, en el espacio o firmamento del cielo. Ahí los estaba poniendo Dios. Ahí donde la ciencia no ha podido llegar, hermanos. Donde la ciencia ha podido llegar solamente con la tecnología que el hombre ha creado, dicen ellos, al 1% de la distancia que ellos han medido, entre comillas, que tiene el universo. Y se han quedado maravillados. La expansión de la que habla nuestro pasaje va más allá de nuestro entendimiento.
y Dios la llenó de estos cuerpos celestes. ¿Cómo lo hizo? Con el poder de su palabra. Qué imponente Dios. Pero ahora viene a continuación, si usted siga ahí, no se salga de su Biblia, de su teléfono, quédese ahí en Génesis 1 para que usted nos vayamos acompañando, no se pierda, no llame yo su atención, aunque yo le dé un versículo, anótelo, pero quédese ahí en Génesis para que siga viendo lo maravilloso de eso. Dios, digo, si trajo Biblia, ¿verdad? Si no, júntese con un cristiano ahí a un ladito, y ahí seguramente ese cristiano traerá su Biblia. Entonces nos van a decir el lugar donde Dios puso esto. Dice, en la expansión de los cielos. Pero ahora viene la razón o el propósito de Dios para poner dichos cuerpos luminosos en el espacio firmamento. Y viene la frase ahí, adelantito. Para separar el día de la noche. Lo que el autor, en este caso Moisés, hermanos, está diciendo es que Dios estaba creando cuerpos luminosos o generadores de luz, como ya lo dijimos, con el propósito de separar, badal, que significa en hebreo separar, dividir o distinguir, que aquí cabe mejor, distinguir bien el día de la noche. O sea, Dios quiso desde un principio de la creación, hermanos, siempre como propósito distinguir entre el día y la noche. Pero ha hecho con más cosas así. Lo malo y lo bueno, lo frío y lo caliente. Si nos vamos a cosas espirituales, ¿qué creen? Ovejas y cabritos, cristianos e incrédulos. Por ejemplo, de este lado están los cristianos y de este lado los incrédulos. Ah, no es cierto. Al revés, ¿verdad? Ya dijeron que sí, hermanos, ¿eh? Dios siempre ha querido separar, ¿se da cuenta? Por eso es importante ir a Orígenes, a Génesis, porque ahí vamos a encontrar el propósito del inicio, no solo de la creación, sino, escuche esto, de Cristo, de la salvación, de todo lo que vemos después en las Escrituras, lo vamos a encontrar en Génesis. El pastor MacArthur dice lo siguiente de lo que acabo de decirle, y cito lo que dice: si bien Dios, hermanos, ya había separado la luz de las tinieblas, ¿dónde? En el primer día, ¿se acuerdan? Y había llamado a la luz día y a las tinieblas noche. En el versículo 5 ya lo divide, lo distingue. Y aquí podría parecer que, dice, bueno, si ya había día y él ya había dicho que había separado la luz de las tinieblas y a las tinieblas le había llamado noche y a la luz les había llamado día, aquí en el cuarto día es cuando introducimos que todavía no había sol, luna y estrellas. Y fue hasta 2 días después que el Señor se ocupa de llenar tanto el día como la noche de estos cuerpos celestes. Dice el pastor MacArthur, más bien el sol y la luna, escuche, muy importante, son puestos en su lugar en este día cuarto para cumplir una función de marcación permanente, de sello permanente, para separar el día de la noche, fin de la cita. O sea, a partir de ese día cuarto, el sol, la luna y las estrellas van a servir para separar el día de la noche hasta que la tierra permanezca. Oyes, pero dicen algunos científicos que la capa de ozono va a acabar con la humanidad, los rayos ultravioleta. Hermanos, Orígenes dice, y ahorita vamos a verlo con respaldo de versículos bíblicos, que si la ciencia piensa de esa manera, el Dios creador que estamos estudiando es imperfecto y se equivocó. Pero nosotros sabemos que no es así. ¿Se quiere sorprender aún cada vez más? La distancia de cada estrella, empezando por el sol, la distancia tan perfecta y exacta de la luna, cambiarían el ciclo de la vida, las condiciones de la tierra, cambiarían los climas
si se modificara 1 milímetro siquiera. Pero el Dios creador del cuarto día, con el poder de su palabra, al decir, haya lumbreras, generadores de luz, no sacó su metro, no dijo como un arquitecto, un ingeniero, a tal distancia, ya lo tenía planeado, hermano. Y cuando Él dijo, lo que tu mente y la mía no entienden. Por eso le digo, lea Génesis no a través de cuentitos y de caricaturas, saque de su mente ese Génesis, sino mejor choque en su mente con el poder creador de Dios y que su mente mejor no se explique cómo. Y entonces usted se arrodille y adore al Dios creador. Porque cada milímetro de distancia en donde fue creado cada cuerpo celeste fue con exactitud y perfección, para distinguir el día de la noche de una manera perfecta, para que el clima estuviera listo para su máxima creación, que era el hombre, 2 días después, en el día sexto. Esto es para usted y para mí en el futuro. Salmo 174 nos da una idea de esto que le estoy diciendo, hermanos. Salmos 74, versículos 16 y 17. Escucha lo que alcanzó a percibir el salmista inspirado por Dios cuando escribe estas palabras. Yo me lo imaginé en la semana y dije, Señor, ayúdame a verte así. ¿Cuánto cambiaría mi vida si pudiera salir espontáneamente algo parecido? De mi concepción, de lo que tú eres, de mi concepto, de que te conozco. Mira lo que dice el Salmo 74, 16 y 17. Tuyo es el día, tuya también es la noche. Tú estableciste la luna y el sol. Tú fijaste todos los términos de la tierra. El verano y el invierno tú los formaste. ¡Wow! El salmista no dudó. Y Génesis nos quiere llevar a ese Dios creador, poderoso, que con su simple palabra creó estos cuerpos celestes. Entonces, hermanos, la primera razón de Dios para crear los cuerpos celestes es para distinguir el día de la noche. El Señor Jesucristo hizo analogías entre el día y la noche, entre quienes eran del día y quienes eran de la noche. El Señor Jesucristo, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, siempre siguió con ese poder creador de Dios cuando estuvo en la tierra y siempre utilizó esta analogía para distinguir. De hecho, amonestaba a los fariseos y les decía que la verdad era como esa luz que lastimaba y que ellos habían preferido las tinieblas que la luz, ¿recuerdan? Vamos a aplicar todas estas 3 razones al final a nuestra vida, pero quiero que mediten una pregunta. Una simple pregunta y nos pasamos al punto 2. ¿Usted se considera de día o de la noche? Segunda razón por la que Dios creó el universo, los cuerpos celestes, que te van a ayudar a glorificarlo y adorarlo. Yo espero que en el primer punto se haya empezado a maravillar, pero vamos por manos, falta. Dice, para servir de señales. Vea la segunda parte del versículo 14. Viene una palabra ahí. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. O sea, Dios determinó con su simple palabra, no solo que como primera razón para crear los cuerpos celestes iban a servir para distinguir el día y la noche, sino ahora la segunda razón la encontramos en la siguiente frase y dice, y sirvan de señales para las estaciones, para los días y años. Dice el original, y existan, escuche cómo dice el hebreo, para ser punto de referencia de las temporadas, de los días y años. O sea, en el hebreo a las estaciones se les llamaba temporadas. Pero que estas señales, estas lumbreras sirvan de señal. Mejor traducido podríamos decir lo siguiente:
y existan de señales o para hacer señales, existan para hacer señales. Palabra muy importante de estudiar, ya que su mala interpretación y definición en su contexto en el que lo estamos leyendo ha traído varias herejías a lo largo de la historia. ¿Qué tipo de herejías? El que alguien haya leído que sirvan como señales ha servido para que muchos digan herejías. Usted ha escuchado que muchos piensan que estos astros manifiestan señales prodigiosas, nos pueden indicar el futuro, le pueden indicar qué tipo, bueno, más bien qué horóscopo es usted. Que a través de ver la posición de las estrellas, alguien le puede transmitir mensajes específicos acerca de acontecimientos en el porvenir, ¿no es cierto? Y por eso surgió desde los tiempos antiguos, desde los tiempos antiguos, después de la primera creación, hermanos, después de la primera generación, segunda, tercera, cuarta generación, y lo vemos en la Biblia, surgió la astrología. Pero sabemos que esto, a la luz de las Escrituras, es una actividad pagana que cometían las personas que no conocen a Dios. Yo espero que no haya aquí alguien, incluso los muchachos, los jóvenes, que estén al pendiente, ¿no?, de las revistas o los programas, cuando ya vaya a salir ahí Madame Sassou. Bueno, en mis tiempos era Madame Sassou, ahorita no sé cómo se llame. ¿Alguien sabe? Digan la verdad. Digan la verdad, hermanos. ¿Quién ve todavía a alguien? Dinora. Bueno, también era el que era como el que decía todo, ¿no? ¿Ahorita quién es? Y nadie quiere decir. Pero es una actividad pagana. Pero fíjese cómo nos desvirtuamos en ir en búsqueda de lo que nos pueda ir bien, porque buscamos señales. Pero las señales, la palabra en hebreo significa, lo deja muy claro Génesis, para las estaciones, para días y para años, no para ver cómo le va a la gente. Deuteronomio 18:10, Dios allí amonesta a los que hacen estas cosas. Acompáñenme por favor ahí a Deuteronomio 18:10. Y Deuteronomio 18:10 dice lo siguiente, en el versículo 10 dice: no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. O sea, había naciones que creían en todas estas cosas, pero hoy no es casualidad que haya naciones completas, hermanos, que crean en los astros, en la astrología, y en que estas sirven como señales para augurar el futuro, para saberlo, para conocerlo, adelantarnos al futuro. Deuteronomio 4:19 dice algo parecido. Dice: no sea que alces tus ojos al cielo. Escuche lo que dice Deuteronomio, muy importante lo que dice Dios aquí. No sea que alces tus ojos al cielo, y viendo el sol y la luna, ¿y qué más? Las que creó Dios en nuestro día cuarto, y todo el ejército del cielo seas impulsado, ¿y qué dice ahí, hermano? Y te inclines a ellos y les sirvas. Dios les advirtió, porque Jehová tu Dios los ha concedido a todos los pueblos debajo de todos los cielos. ¿Quién los concedió? Dios. Lo que Deuteronomio está diciendo es que Dios le estaba hablando a su pueblo para decirle: ¿sabes qué? No te postres ante ellos, no creas ni confíes en ellos, porque quien los puso ahí fui yo.
Y en quien tienes que confiar es en mí, el creador de sus cuerpos celestes. No tienes que creer en la creación, tienes que creer en el creador de esa creación. ¿En quién crees? ¿En quién confías? Fíjate cómo podríamos juzgar a Israel de una manera pues, muy dura, ¿no? Idólatra, sí es cierto. Y si leemos los pasajes completos de los libros, nos vamos sobre Israel. Pero hoy en nosotros, escuche esto, hay vestigios de idolatría, de creer más en la creación que en el Creador. Por eso hay hombres y mujeres que confían más en la creación que en el Creador, y ya ven las consecuencias, que seguramente a todos nos ha ido mal. Pero aquí la petición de Dios es: yo los puse por debajo del cielo, yo soy el merecedor de la gloria y la honra, no la creación. Pero entonces, ¿qué significa que los iba a poner como punto de referencia? Bueno, que iban a servir como temporadas para saber, escuche esto, los climas, los días y años, dice la última parte del versículo. Y el pastor MacArthur vuelve a comentar algo interesante y le cito para que usted lo vea y lo escuche. Los astros sirven como marcadores, escuche lo que sigue, que indican con exactitud los tiempos y las estaciones. En ese sentido, sirven para regular nuestra vida, porque establecen nuestros calendarios, determinan la duración del año, dividen el año en estaciones y marcan el paso de nuestros días y noches. Lo que usted y yo ya conocemos y sabemos perfectamente. Pero hermano, la intención de este estudio, de esta predicación esta mañana, es que usted no sepa esto, sino que usted, sabiendo esto, para lo que sirven esas señales, vaya a la fuente del creador de estas señales y adore a Dios cada mañana. Una de las peticiones que yo le hago, hermano, esta tarde, este día, que al salir de este lugar, que quien nos ven en el video, al terminar de escuchar la predicación, salgan y vean la creación de Dios con detalle. Que vean, tal vez tengan el tiempo detallado para ver cada hojita del pasto, las figuras en cada árbol. Y si está diciendo no tengo tiempo, usted se pierde la bendición. Deténgase un poco en la creación de Dios. Maravíllese, adórenlo. Génesis 8:22 nos dice algo de esta creación de Dios, algo monumental, hermanos. Escuche lo que dice Génesis 8:22. Mientras la tierra permanezca, es palabra de Dios, Dios lo está prometiendo, Mientras la tierra permanezca, no cesarán la sementera y la siega, el frío y el calor, el verano y el invierno, y el día y la noche. ¿Lo cree? No, va a venir la tercera guerra mundial. Estamos esperando ese sismo grandísimo. López Obrador nos va a acabar. ¿Qué crees más? ¿Le crees más al poder de ese hombre que al poder creador de Dios? Todo está en control de Dios. Todo, absolutamente todo lo que está pasando está en control de Dios, de este Dios creador. ¿Escuchaste bien, hermano? La mala noticia, la escasez, la enfermedad, está en control de Dios. Pero nos cuesta trabajo a veces, siendo honestos. Pero ya descubrimos cuál es la causa de que no seamos tan completos en nuestra confianza en Dios. No lo conocemos. Conocemos de Dios algunas cosas. Amamos cosas de Dios que hemos aprendido de Dios, que nos enseñaron, pero nos hace falta sumergirnos. Y qué mejor, hermanos, que a los orígenes y al Génesis para ir conociendo a Dios.
y dejar de conocer de Dios y conocerle persona a persona, cara a cara, como Él se quiere revelar a ti y como lo dejó aquí, listo para que tú lo conozcas. Entonces, número 1, para distinguir entre el día y la noche. Número 2, para que sirvan de referencia, de señales para las estaciones, para los días, para los años, en donde tú y yo estamos hoy gozando de todo eso. El poder creador del Dios que nos ama preparó el terreno. Génesis 8:22 dice que mientras la tierra permanezca, tú no tengas temor. Y como hijo de Dios, mucho menos. Lo que hay que pedirle a Dios que nos dé la confianza que le dio a Pablo de poder decir que para nosotros el morir es ¿qué? Y el vivir es Cristo, ¿no? Y si nos vamos de este lugar, al que a veces estamos tan aferrados, es porque nos vamos al mejor lugar, que es el cielo, donde todo sufrimiento se va a acabar. Lo que a veces también nos hace dudar es si va a ser algunos, ¿no? ¿Estaré ahí? A veces mis obras como que dicen que no. La prueba, hermano, de que sí es que estás aquí. Y si aún no has recibido a Cristo como Señor y Salvador, ese Dios creador que preparó todo, el que estés aquí es la manifestación de la gracia de Dios para que te humilles, reconozcas tu pecaminosidad, lo pequeño que eres ante ese Dios y creas por fe que el medio que Él utilizó para salvar a la humanidad, que fue su propio Hijo, fue en la cruz del Calvario derramar su sangre para perdonar tus pecados. Que cualquier cosa, por más horrenda que tú hayas hecho, el medio de ese Dios poderoso que estamos conociendo en este pasaje es igual de poderoso para limpiarte de todo pecado, de toda maldad. Así que si hoy te pudieras ir con Cristo en tu corazón, arrepintiéndote y creyendo en el sacrificio de Cristo, entonces que venga lo que venga. Y entonces ahora sí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Tercer punto, alumbrar la tierra. Dice el versículo 15, o a partir del versículo 15, y vamos a leer hasta el 19. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno y fue la tarde y la mañana en el día cuarto. La tercera razón entonces es para que alumbren sobre la tierra. Alumbrar es de la palabra hebrea ur, que significa brillar, iluminar. Y escuchen esto, hermanos, aunque esto parece una simple frase otra vez, por eso le digo que a veces no nos detenemos a escudriñar, ¿verdad? Parece una simple frase. Y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Algunos se salen de contexto otra vez e interpretan mal estos versículos. Y vuelven a decir que estos astros sirven para alumbrar el futuro de las personas, para alumbrar el entendimiento y el camino del ser humano, que es alguien menor a estos grandes dioses que puso Dios en el universo. Hay dos comentaristas que se llaman Keil y Delitzsch, que también les recomiendo, es un libro de comentario del Antiguo Testamento de este grueso, pero gracias a Dios lo tenemos en español. Y Keil y Delitzsch dicen y comentan lo siguiente, escuchen lo que dicen. Dice esta frase que debían servir como luminares sobre la tierra para poner su luz, la cual es indispensable para el crecimiento y la salud de cada criatura. El relato asciende
a su utilidad universal, la cual surge de la necesidad de luz para el crecimiento y continuación de todo lo que hay en la tierra. Otra vez, hermanos, o sea, el Dios del cual estamos aprendiendo y conociendo hoy, no tenía todo bajo control, que hizo, como les dije hace un rato, que cada estrella y que estas dos lumbreras en especial dieran la luz necesaria que necesita cada criatura del universo, aún en la profundidad de los mares, hasta donde llega el último rayo de luz que puede haber, para que toda criatura se desarrolle, crezca, madure, muera, esté en la fotosíntesis, esté el proceso de que toda la biología nos enseñó en la escuela, ¿verdad? Si hay algún biólogo aquí lo entiende mejor, pero todo está preparado a través de la luz que estos cuerpos celestes pueden dar. Sin esa luz, todo seguiría muerto en tinieblas, en desorden, como nos dice Génesis 1:1. La Tierra es entonces donde estos astros deben iluminar. La Tierra es donde estaba todo listo a través de la perfección de lo que se está haciendo en el día cuarto. Escuche esto, para que todo estuviera listo, como lo describe Génesis, como un paraíso para la cereza del pastel de la creación de Dios, que es ¿quién? El hombre. Porque cuando el hombre llega a ser creado del polvo de la tierra, escucha, hermano, estos cuerpos celestes junto con lo demás creado ya prepararon ese paraíso para Adán y Eva, con todo lo necesario para vivir, con los frutos perfectos, la tierra perfecta. ¿Qué Dios tenemos? Y ahora viene una frase muy importante que cuando estudiemos Génesis la vamos a estar viendo, pero vaya grabándosela en lo más profundo de su corazón. Porque dice al final del versículo 15, y fue así. Es que cuando no conocíamos de Cristo, ahí veo a los animalitos y veo cómo apareció el solecito con su cara. No. Cuando dudo, cuando digo en verdad, habré salido de esto así tan fácil, de la palabra de Dios salió todo lo que yo veo a mi alrededor. Ve al final del versículo 15 y dice, y fue así. Dios, por su palabra hermosa, maravillosa y que tiene el poder, hermanos, necesario para poner en nosotros la fe, nos dice al final, es como si dijera al final de una carta a Dios, créelo porque fue así. Que cuando yo dije haya lumbreras en la expansión del universo, fue así. ¿Lo crees? ¿De verdad lo crees? Al final vamos a ver algo interesantísimo. Salmo 33:6. Dice el salmista, y otra vez mi oración, Señor, ayúdame a pensar así, porque luego los veo tan convincentes, digo, dame de esa fe, que a veces me hace falta. Dice el Salmo 33:6, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Así de simple, así de sencillo. Hermano, ¿es cierto o no es cierto? Ahora tal vez menos difícil de creer, pero antes cuánto trabajo nos costaba. Sabíamos por la revelación general, quienes conocen lo que significa la revelación general, que Dios existía porque Dios lo puso en nosotros. Pero en revelación especial, a través de la revelación especial que es su palabra, no lo sabíamos. Salmo 33:9, porque Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Y a continuación, después del versículo 16, vemos tres formas de alumbrar o iluminar la tierra de estos cuerpos celestes. La primera forma es que el sol alumbraría o iluminaría con fuerza. Esto significa la palabra señorear. No piense que señorear es lo que le digo, que era un dios y que iba a estar sobre él. No. Señorear en el hebreo significa iluminar con fuerza.
Y él lo iba a hacer durante el día. Dice el versículo 16, e hizo las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día, para que iluminara con fuerza en el día, dice el hebreo. La luna alumbraría o iluminaría con fuerza durante la noche. Dice ahí en el pasaje de Génesis, me sigue ahí, ¿verdad? En Génesis. Y la lumbrera menor para que señorease en la noche, para que alumbrara con fuerza en la noche. Y las estrellas alumbrarían o iluminarían la tierra y el universo. Entonces la palabra señorear no significa, como algunos enseñan, que Dios les dio la autoridad sobre la tierra y la humanidad. No, no, no. Por eso es que dichas enseñanzas, de creerlo así, elevan a la calidad de dioses el sol, la luna y las estrellas hasta el día de hoy. Por entender que ellas iban a señorear, pero nada más es que iban a alumbrar y tener una función durante el día y la noche en la tierra y en el universo. La palabra señorear en hebreo es la palabra menshala, que significa la forma en que iluminaría cada uno de ellos. ¿Cuál es la forma en que iluminaría cada uno de ellos? Eso significa menshala, señorearía. El sol con luz propia, porque es una estrella. La luna con el reflejo de la luz del sol, porque es así. Así nos lo enseña la ciencia también. Y las estrellas, escuche esto, también con luz propia, pero a distancias perfectas y también con propósitos perfectos. En los versículos 17 al 19, Dios reafirma su propósito. Escuchó bien, reafirma su propósito al crear el sol, la luna y las estrellas y todo lo que existe en el espacio. Disfrútelo nuevamente, hermano. Versículo 17 al 19. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y para señorear en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Como que el resumen de todo lo que había dicho. Y ve al final, y vio Dios que era bueno. Y vio Dios que era bueno. Versículo 19, y fue la tarde y la mañana del día cuarto. Entonces, hermanos, la existencia de los cuerpos celestes es del Dios Todopoderoso, del Dios que es poderoso para crear. Él dijo, hizo y las puso para propósitos establecidos por Él. Dios creó entonces de una manera completa y perfecta el universo. El universo era muy bueno según su estándar de perfección. Cuando Dios dice que el universo era perfecto, cuando Dios dice, hermanos, la frase, y vio Dios que era bueno, quiere decir que ya estaba completo. ¿Qué quiere decir que estaba completo? Que todo estaba hecho, por lo cual esta frase echa por la borda la evolución, en donde todo va evolucionando y va creciendo, fuera la idea a través de lo que Dios nos enseña. Y vio Dios que era bueno, porque si no, Dios hubiera dicho, y vio Dios que era medio bueno y que iba a ir progresando y evolucionando. No, dice, y vio Dios que estaba completo, bueno, que lo que había hecho estaba terminado. ¿Hay alguien aquí que todavía cree que su tatarabuelo es un chango? Y Génesis 1:31, al final de toda la creación, vea las palabras de Dios. Y vio Dios todo lo que había hecho, todo lo que había hecho, Génesis 1:31, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana el día sexto, cuando terminó todo lo creado, porque en el séptimo descansó, ¿lo recuerdan? Entonces al final del día sexto, y vio Dios todo lo que había hecho en los 6 días, y he aquí que era bueno en gran manera. Ya estaba terminado, estaba hecho, estaba realizado por el Dios poderoso, hermanos. ¿Cómo podemos creer esto? Y voy terminando. ¿Cómo podemos apropiarnos de estos 5 versículos para que nos maravillen, para que
nos abran el entendimiento del Dios que tenemos, le conozcamos un poco más, hermanos, confiemos en que ese Dios todopoderoso que creó, tiene cualquier circunstancia en sus manos, cualquier queja, cualquier enfermedad, cualquier problema, cualquier circunstancia. El Dios todopoderoso que hoy conocimos un poquito nada más, tiene todo bajo control. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Sabe cómo, hermanos? El Nuevo Testamento nos dice cómo. Acompáñame a Hebreos 11:3, para que no todo se quede en volver a leer Génesis como algo que Dios hizo, Dios creó, y nos pasemos el Génesis así de rápido, ¿no? El autor de Hebreos dice: por la fe. ¿Cuál es el medio? La fe. Entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué necesitamos entonces para empezar a ver Génesis en otro nivel? Fe. Y la fe, usted sabe que es confianza, ¿no? Y la confianza se desarrolla para alguien cuando lo conocemos, ¿no es cierto? Y si usted no tiene todavía esa fe y confianza completa en Dios, hermano, déjeme decirle que es porque no le conoce todavía bien. Y me añado con usted, todavía no conozco a Dios. Todavía no confío de manera plena, completa en ese Dios, porque a veces todavía le ayudo. A veces todavía dudo de su poder y hago las cosas a mi manera. A veces me adelanto a mostrarle que tal vez yo tenga un poco más de poder que él. No le conozco. Por su gracia empezamos a conocerle, y yo le aseguro que si usted ha estado varios meses con nosotros en esta iglesia, su vida ha sido transformada. No por nosotros, hermano, porque hemos predicado al Cristo vivo, al Dios vivo. Hemos predicado su palabra. Y a través de predicar su palabra usted le ha conocido y ha confiado más en él. Y ha quitado lo que estorbaba de nosotros. Lo primero que tendríamos que reconocer esta mañana es que no le conocemos como creíamos. Lo segundo, hermano, que le puede ayudar con una aplicación práctica es a que salga de este lugar reflexionando y meditando en la creación poderosa de Dios, de esos astros que están ahí afuera. Que la manera de mirar hoy la luna, el sol, las estrellas, cambien la perspectiva y regrese a este pasaje cuando Dios lo creó, habló y fue hecho. La distancia perfecta. Ahora sí vaya a esos canales de Discovery y vean todo lo que la ciencia ayuda, para que usted todavía se maraville más del Dios que tenemos. Si usted cree que tiene un Dios poderoso de esa clase, vamos a pedirle que nos ayude a confiar en Él, a conocerlo cada vez más. ¿Le parece? Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por revelarnos un poco más, Señor, un poquito más quién eres. Gracias por enseñarnos a través de estos pasajes las 3 razones que tuviste para hacer el sol, la luna, las estrellas. Señor, que esas 3 razones que tú tuviste sean un motivo para adorarte, porque cada cosa de esos astros, de esos cuerpos celestes que tú creaste, Señor, nosotros hoy sabemos que fue para nosotros, que es para nosotros, tus hijos. Aquellos hijos, Padre, que pasamos de ser solamente creación a pasar a ser parte de tu familia. Gracias por eso, Señor. Permítenos agradecerte
por el sol, por la luna, por todo lo que ellos hacen, Señor, que esta tierra pueda seguir surgiendo, toda planta, todo aire, oxígeno, todo lo que la luz, Señor, hace, y que no sería si no fuera que lo hubieras creado de esa manera. Ayúdanos a creer firmemente cada cosa que tú hiciste en Génesis cuando creaste todo, a fin de que nuestra fe en ti, nuestra confianza en ti, Señor, sea creciente. Pero que no sea porque hiciste algo por nosotros, y que no se determine por si lo haces o no lo haces, sino que se determine porque te estamos conociendo, Señor. Y entonces las circunstancias van a pasar a un segundo término, porque te estamos conociendo. Y nuestra alabanza y nuestra adoración ahora va a ser más consciente. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Permítenos en la semana meditar en cada cosa que has creado. Que cada vez que estemos ausentes, Señor, de no meditar en eso, no corramos el riesgo, Señor, de pensar que pues, lo hiciste porque tenías que hacerlo, sino que nos maravillemos del poder creador del Dios que tenemos y estamos conociendo. Sabemos que es por la fe, así es que pone en nosotros esa fe necesaria, pone en nosotros el hambre de escudriñar tu palabra para conocerte, y sigue, Señor, instruyéndonos a través de una diligencia en el estudio de la palabra para exponerte, para ver tu gloria y ver lo que tú eres y haces. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Mientras pasan los elementos de la Santa Cena, y perdón por el tiempo, pero quería terminar. Nosotros nos vemos en 20 días, hermanos, oren por nosotros, nos vamos a Tijuana. Vamos a servir al Señor, nos vamos con ese propósito de servirle. Ore por nosotros, por favor. Todos se quedan con enseñanzas que les digo están ya preparadas para ustedes, los que vayan a estar aquí. Y mientras sigan repartiendo los elementos, déjenme leerle lo que celebramos hoy o conmemoramos hoy. Y creo que lo podemos hacer de una manera más consciente a través de lo que aprendimos en su palabra. Después de que el Señor Jesucristo conmemora la última cena con sus discípulos, Pablo lo hace y lo enseña a una iglesia pues en Corinto, donde había dificultad en aprender en cuanto a cómo se debía conmemorar este día, y había abusos, ¿verdad? En esa iglesia había abusos, y cuando ellos se reunían pues había divisiones, había contiendas en una iglesia, era Corinto, y pues aparte de todo tenían disensión, tenían toda clase de manifestaciones de la carne que no glorificaban a Dios. Dice que cuando comían no era comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. O sea, fíjese a qué excesos llegaban, ¿no? Por desconocer. Y ellos pues menospreciaban la iglesia. Entonces Pablo les escribe esta carta corrigiendo todo eso, pero dejándonos una gran enseñanza a que cada vez que celebramos la cena del Señor, meditar en nuestros caminos, porque lo hacemos cada mes. Ponernos a cuentas con ese Dios creador que hoy conocimos, ese Dios creador que aparte de tener el poder de crear todo, también es omnisciente, o sea, todo lo conoce. Es omnipresente, vio en el momento en que fallaste, en el que te equivocaste. Y que nosotros, al ser conscientes de esos atributos de Dios, hoy aprovechemos como iglesia para ponernos a cuentas y recordar que gracias al sacrificio de Cristo, esos pecados confesados en estos momentos que vamos a orar, de verdad son limpios y son lavados nuestros pies, y volvemos a animarnos para ir y predicar su palabra y el Evangelio de Cristo. Así que vamos a orar para ponernos a cuentas brevemente, sabiendo un poquito de ese Dios poderoso, creador, de ese Dios omnisciente, omnipresente, que Dios nos dé la gracia y que le entreguemos todo. ¿Te parece? Vamos a orar. Padre, te damos gracias
Dios Todopoderoso y Creador, que empezamos a concebir en nuestra mente, tal y como eres. Tú nos creaste a nosotros, Señor. Tú eres el alfarero y nosotros somos el barro. Así que hoy, reconociendo, Señor, esa posición, queremos pedirte perdón por todo lo que en este mes haya ensuciado la obra maestra de la nueva naturaleza que nos diste. Cualquier mancha, pecado, Señor, que en este momento te entregamos, lo ponemos en tus preciosas manos. Lo ponemos avergonzado, Señor, sí, porque demeritamos tu nombre, tu iglesia. No somos buenos representantes y lo queremos reconocer esta mañana. Pero no solamente avergonzados, Señor, sino también arrepentidos. Pon en nosotros arrepentimiento. Haznos corregir e ir a pedir perdón si es necesario. Danos la fortaleza de hacerlo. O danos la prudencia de mantenernos a distancia para no seguir lastimando más. Ayúdanos también, Señor, a poder entender que estamos confiando en el sacrificio de Cristo, y por eso es que no solamente avergonzados, sino confiados venimos a ti a confesarte todo, Señor, confiando en que la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Confiando en eso, Señor, te entregamos todo lo que en este momento tú sabes que hicimos. Preparamos nuestro corazón, Señor, para recibir y conmemorar, Señor, la muerte que tú tuviste, el cuerpo que fue martirizado, la sangre que derramaste por esos pecados que estamos poniendo frente a ti. Confiando en que nos has escuchado, oramos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Dice Pablo, ahora sí prepare sus elementos, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, tome su pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Comamos, hermanos, el pan, recordando que ese cuerpo fue molido, fue lacerado, pero fue por causa de nosotros. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Vamos a beber de la. Y eso es con el ánimo con el que nos vamos, hermanos. Confiemos en el que el Señor ha hecho su obra, la sigue haciendo y la seguirá haciendo hasta que Él venga o nos llame a su presencia. Que Dios le bendiga.